lo que nosotros nos guiamos para hacer el control de calidad. Esto seguramente los vieron, por eso lo vamos a ver al pasar, seguramente lo vieron en teoría, que en el artículo 270 se clasifica, ¿sí? Se define lo que son productos de la pesca y acuicultura, ¿sí? Entonces se mencionan diferentes especies como peces, crustáceos, moluscos, anfibios, ¿sí? Y las conservas que sean preparadas a partir de ellos. Dentro de lo que es denominación pescado fresco, ¿sí? Yo tomo las partes que como bromatóloga encargada o trabajando en un laboratorio me van a importar, ¿sí? Ahí nos mencionan que las especies deben ser sanas y de calidad adecuada para el consumo humano, y también tienen que estar lavados y preservados solamente enfriándolos a una temperatura próxima a la de el punto de fusión de hielo, que son los 0 grados, ¿sí? Tienen que estar, dan un margen muy pequeño, entre -1 y 1 grado, porque tienen que estar en contacto con hielo. Solo para recordarles, si bien la morfología de los pescados es diferente, vamos a encontrar partes en las que podemos reconocer, ¿sí? Como aletas dorsales, aleta caudal, aleta anal, aleta pectoral, aletas ventrales, el opérculo, que es esta abertura que tienen en los costados, y por debajo de ellas las branquias, ¿sí? Esto ya lo vieron en también zoología, ¿verdad? Sí, profe. Bien, vamos charlando en lo posible y si hay alguna duda me van parando. En el artículo 272 se menciona que se prohíbe la venta de filetes o trozos de pescado. Sin embargo, hace una aclaración que previa autorización especial, o sea, de la autoridad competente, se podrán hacer. Esto por si hay una alta demanda y demás. ¿Qué se venden? Los productos se venden fileteados, pero bueno, para ello eh, el lugar o el comercio tiene que tener esa habilitación. ¿Por qué estaría o se presentaría esta condición? Por el hecho de la fácil descomposición del pescado. Sí, porque yo puedo, el pescado puede tener cierta mal apariencia, y yo con eso, al eliminarle las cabezas, que es un punto de análisis en el que podemos ver cómo están los ojos, cómo están las escamas y demás, se puede disfrazar o ocultar mucho la mala calidad de un pescado inicialmente, ¿no? Así que por eso también es que se toma esta prevención, pero bueno. Recuerdan que el comercio tiene que estar habilitado. En el artículo 276 se declaran diferentes condiciones de ineptitud para el pescado, y en caso de cumplir algunas de estas, corresponde a decomiso. Por ejemplo, que se exponga a la venta el animal en malas condiciones de conservación o higiene, que estén mutilados, ¿sí? Que procedan de la pesca o capturas de lugares contaminados, que contengan conservantes o antisépticos no autorizados, que hubieran sido recogidos flotando, muertos o moribundos. Esto daría indicio de que el animal estaba enfermo o tiene alguna, o presentan parásitos, ¿sí? Y si contuviera o superara los 30 miligramos de bases nitrogenadas volátiles por 100 gramos de parte comestible, y también si superara los 0,5 miligramos de mercurio total, ¿sí? Por kilo de parte comestible, de los cuales hace una aclaración: no más de los 0,3 miligramos pueden ser de compuestos metilmercuriales, es decir, especies orgánicas, ¿sí? Porque, bueno, han comprobado que estas especies son mucho más tóxicas que las inorgánicas. Entonces, el objetivo de este laboratorio es comprender, ¿sí?, el principio de los indicadores físico-químicos de calidad de la carne de pescado y qué importancias tienen estas para las determinaciones a la hora de definir la calidad de la carne o materia prima, ¿sí?
que proceda de la pesca. Vamos a ver particularmente pescados y vamos a ver análisis que nos dan indicio de la frescura. El primero, como siempre, es el sensorial. Para todo alimento, chicos, para todo siempre se hace una observación sensorial y para eso debemos conocer los alimentos. Se va a hacer control de pH, la prueba del acetato de plomo y bases nitrogenadas volátiles. Como contaminantes se van a estudiar la presencia de plomo y mercurio. El primer análisis que tenemos es el sensorial y este método de índice de calidad o MIC es un método que propone la FAO. ¿Y en qué se basa este método? Se basa en asignar puntuación a la calidad del pescado por deméritos, es decir, según las anormalidades que presenta el pescado, yo le voy a asignar una calificación que puede estar entre el 0 y el 4. A mayor calificación o a mayor mal estado del animal, va a tener mayor calificación, ¿sí? Se puntúan todas las fallas o alteraciones que van presentando los pescados. La sumatoria de todos esos deméritos me van a decir o me van a dar un índice de calidad del pescado fresco. Entonces, con este método, ustedes tenían dos gráficas en la guía, con este método se busca o se encuentra una función lineal entre lo que es los días, cómo corren los días, y el mal estado que va a presentar el pescado. Entonces, se presenta una función lineal y en base a eso, ¿sí? Depende de la puntuación que consigan, por ejemplo, en este caso, haciendo toda la sumatoria, nos daría un puntaje de 10, lo que nos diría que ese pescado, ¿sí? Puede estar o tiene 5 días y el remanente que podría tener serían 5 días más. Estas tablas las hacen específicamente para especies determinadas. La que presentan la FAO en el ejemplo es para arenque. Existen otras, ¿sí? Y va a depender, o sea, ese análisis o esa puntuación la hace gente calificada, expertos en las especies específicas. Entonces, esto es un modelo, un ejemplo de cómo se utiliza. En el código alimentario, ustedes no tienen este sistema de clasificación, pero sí les dice a grandes rasgos, o sea, es menos específica, que deben controlar agallas, ojos, controlar la piel y demás. ¿Sí? Esta es como más completa. Entonces, en general, el pescado fresco, ¿sí? Debe estar limpio y brillante, debe ser suave al tacto, tener piel húmeda, color brillante, sin colores extraños, olores, y debe tener un olor agradable a mar. El pescado alterado, por otro lado, va a tener una especie más apagada, va a ser seca o áspera la piel al tacto, va a tener colores sin brillantez, o colores extraños a lo normal o a las características que tiene el pescado y olores desagradables. Profe, Sí, en este caso en el que se evalúa de forma sensorial por demérito, ¿lo realiza cualquier persona o lo tiene que realizar algún personal más capacitado? Porque hay interpretaciones y depende de cada uno cómo lo claro, perciba, o sea, por eso. limpio, brillante, suave, o Si sea, vos, si vos vas dependiendo, ahora a nosotros que no somos de consumir muchos pescados, que estamos en una mm, zona donde no hay puerto, hacer una claro, clasificación así es muy subjetiva. Por eso, claro, a eso voy, estas escalas las hacen personas profesionales. Y si ustedes en algún momento trabajan en alguna zona costera y demás, tendrán que aprender a estudiar bien las características de cada pescado, ¿sí? Color de la ujú, piel, apariencia y demás, y es cuestión de entrenamiento. Estas claro, a tablas, eso voy. estas escalas las hacen gente profesional. Entonces ya permite de mejor manera poder tener una guía. Por ejemplo, si fuera otra especie, en piel, que ya vamos a llegar ahí, va a variar el tipo de calificación. Un segundito, ya llegamos ahí. A modo Sí. general, les estoy mostrando esta imagen.
en donde, si continuamos, los ojos deben estar limpios y brillantes, ser húmedos, las pupilas deben estar salidas, ¿sí? Y de color negro. Ven acá una imagen que es en contraparte, los ojos están hundidos, sucios, con la pupila hundida, ¿sí? La carne debe ser firme y elástica, enganchada a las espinas, ¿sí? La sangre roja a lo largo de la espina dorsal y en el caso de un pescado alterado va a ser blanda y débil, se va a separar fácilmente de la espina dorsal y va a presentar sangre ya de un color marrón o chocolate, dice, muy oscuro. En un segundo ustedes me van a decir por qué ese cambio de color en la sangre. Las vísceras deben ser íntegras, separadas, sin olor, mientras que cuando un pescado está en mal estado, o un animal o cualquier mamífero, vamos a ver que las vísceras están rotas, están como pegadas, ¿sí? No están separadas y ya tienen o desprenden mal olor. ¿Cuál es la diferencia entre una sangre roja y una sangre marrón? ¿Qué actuó ahí? La oxidación de la mioglobina y la reducción del hierro, que está en estado 2 a estado 3, ¿sí? Por Eso contacto con el oxígeno. exactamente, por una oxidación mayor por la presencia de oxígeno. Bien, hay guías que establecen, y fíjense, esto es para un pescado azul, un pescado que tiene un porcentaje de grasa superior al 6%. A veces se hacen clasificaciones así, pescados azules, pescados blancos. Esto va a depender del contenido graso. Y fíjense cómo va cambiando la apariencia de los ojos con el correr del tiempo, ¿sí? Acá tienen una fecha, ¿sí? Cómo va disminuyendo el relieve que tiene del ojo salido hasta presentarlo hundido y ya no hay transparencia, digamos. En el caso de las branquias, que es otra parte importante que nos da y nos orienta sobre la calidad del pescado o el tiempo de pescado, es, como ven en la primera imagen, un color rojo y a medida que va pasando el tiempo se va oxidando, ¿sí?, los pigmentos y vamos a tener un color amarronado ya cuando el pescado está en mal estado. En pescados magros o pescados blancos, que van a ser aquellos que tengan un contenido de grasa menor al 6%, vamos a encontrar magros y semimagros, ahí les dejo los porcentajes. Les dan otro ejemplo, ¿sí? En respecto de los ojos, este es otro tipo de pescado, otra especie, van a ver que la apariencia en los ojos también se modifica, siempre vamos de lo más brillante o transparente a lo más opaco, oscuro, ¿sí? En algunos casos la pupila, como les dice, negra se va haciendo grisácea y se va esparciendo, ¿sí? Y bueno, acá tienen otras imágenes de agallas, ¿sí? Cómo se van cambiando con el transcurrir de los días. Esto fue una noticia que me sorprendió, ya es creo del 2020, y es cuando hablábamos de los pescados, de por qué los vendían en filetes. ¿Se imaginan esto? Habían puesto ojos falsos a pescados. Ustedes dirán, la gente no se daba cuenta, y no se daba cuenta porque lo que hacían era simular el corte de la cabeza lejos del consumidor y después lo fileteaban. Hay que estar preparado para todo. Fíjense la diferencia o cómo tenía, ¿sí?, el ojo que querían ocultar. Yo a veces me sorprendo, creo que esto pasó en Perú. Aquí llegamos a la tabla, al MIC. Si hay algún mensaje o algo en el chat, Antonella, me avisás, por favor. Dentro de los parámetros de calidad, en la apariencia general, como les decía, esta imagen corresponde al arenque, y las personas que son expertas,
¿sí? En estos animales clasifican la piel en 3 estadios, digamos, ¿sí? En tres, les dan 3 subdivisiones o clasificaciones para la misma. Esto podría cambiar de acuerdo a la especie. Podría ser que otra especie presente más instancias, ¿sí? Para clasificar y podría cambiar esta numeración. Entonces, este cuadro es específico para arenque. La FAO tiene otras clasificaciones más, por eso es bueno, si yo voy a trabajar en una zona así, tengo que ponerme al día con toda la información que haya disponible, ¿sí? Manchas de sangre, ¿sí? En los opérculos, ahí también da una clasificación que va de 0 a 3. No todas van de 0 a 4, ¿sí? Va a depender del parámetro o característica que se esté clasificando. La dureza de 0 a 3, el vientre puede ser firme, suave o presentar un estallido de vientre de 0 a 2. El olor, fresco, algas marinas, metálico, o ya tener una puntuación de 1 neutral. Ya cuando un pescado está en mal estado, ya da olores a humedad, mohoso, ácidos, ¿sí? Y ya en un estado malo, carne pesada o rancia. Así es como continúa la tabla, ¿sí? Con diferentes puntuaciones según cada característica planteada. Mínimo 0, máximo 20. Yo ahora, ustedes tienen la guía a mano. Yo les voy a pedir que hagan de acuerdo a estas características, que hagan una puntuación y me avisen. Pueden hacer una captura de pantalla, yo sigo, o la quieren hacer ahora, tienen la guía a disposición. También les voy a pedir calculadora o el celular, sí, una calculadora a mano si están usando el celular. Sí, está a Ok, mano. la tengo a mano. Pueden entonces, ahora nos tomamos unos minutitos y ustedes harían un cálculo para estas condiciones. Podría ser de este tipo, ¿sí? Vamos a tratar de que no sean, pero sí puede ser que les demos diferentes puntajes y en base en base a eso ustedes hagan la clasificación. Sería bueno que en la guía, que tiene un cuestionario al final, lo resuelvan, a pesar de que no tienen que presentar informe de esto, pero sí resuelvan todas las consignas de los cuestionarios, que son muchas consignas similares a las que les tomamos en el examen, ¿sí? Las teóricas pueden ir también, así que consideren todas las consignas y resuélvanlas para el examen. Bien. Bien, pasamos a la determinación de pH. Ustedes saben que el pH del pescado desciende después de o sea, cuando el animal está en vivo, el pH va a ser lo más cercano a neutro y luego va a descender por acción, bueno, del rigor mortis, cuando entra en rigor mortis, que ustedes saben que la presencia de glucógeno, todo el contenido de glucógeno, va a pasar a a una reacción metabólica anaeróbica y se va a producir ácido láctico. Esto va a bajar el pH, ¿sí? Pero luego va a empezar a subir. Esto por acción enzimática propia del animal y por la actividad microbiana que se desarrolla. ¿Por qué el pescado, y puede ser una pregunta de parcial, por qué el pescado no asume valores de pH como si la carne de vacuna, por ejemplo, que trabaja o que llega a estar en un rango normal de 5,4 a 5,8? ¿Por qué el pescado post-mortem como máximo llega a bajar a un valor de pH 6,6, 6,7? Por lo que nos mencionaba la profe en teoría, que ellos, su pesca y su captura en general es muy traumática y por ello también terminan agotando todas sus reservas antes de su faena. ¿Solo por eso? Claro.
Claro, porque para vivir están en constante movimiento, entonces siempre hay un agotamiento de glucógeno, entonces no tienen mucha reserva de glucógeno y por eso no llegan a tener un pH más ácido, ¿sí? ¿Y esto qué produce? Aunque eso también depende de qué tipo de pez sea, si es graso. Que son más grasos porque también hay una transformación ahí de sus reservas. Sí hay, pero va a depender también, o sea, más que nada de la actividad. Sí, el tamaño puede ser muy influyente, ya que, no sé, una ballena, si comparamos con un pescado de menor tamaño, no va a tener al mismo tiempo, y esto lo deben considerar. ¿Qué pasó? La pro- ¿Ahora ven bien, chicos? sí, profe. Disculpen. Acá. Bien. Entonces, el pH del pescado, luego o post-mortem, no va a bajar mucho, ¿sí? Va a descender, pero no mucho, no como en las carnes rojas, vacunas que vimos en el laboratorio pasado. Y esto ustedes me decían, creo que hasta esa parte nos comunicamos, que las causas se debían a que principalmente el pescado tiene otra forma de vida que las vacas, que por ahí es más sedentario. El pescado está constantemente en movimiento para desplazarse y eso va a hacer que las reservas de glucógeno e incluso de grasa sean bajas. Obviamente el contenido de graso que puedan tener va a depender también de la especie, pero por lo general las especies más chicas no tienen mucho contenido de grasa. Hay una compañera mencionaba que también dependía, obviamente, de la especie, del tamaño, ¿sí?, del pescado, y por eso post-mortem pueden asumir diferentes pHs. No es que siempre va a ser entre 6,2 y 6,5. Acá yo les dejo valores de pH y de otras de pescados y de otras especies. Por ejemplo, en ostras, que son, obviamente, no tienen la misma forma de vida de los pescados, el pH puede llegar a 4,8. En el atún, que son pescados grandes, ¿sí?, de gran tamaño, el pH puede llegar a 5,2. En salmón a 6,1, langostinos a 6,8. ¿Sí? Va a haber una variabilidad entre los productos de la pesca y el pH que deban tener. Este Bien, pH, profe, se entiende. O sea, es porque los pescados están constantemente comiendo en movimiento y, por ejemplo, el vacuno sufre transporte, bueno, no le dan de comer 6 horas antes del sacrificio, tiene que estar esperando eh, Les antes evitan el estrés. descansar también antes bueno, de la faena. sí, influye mucho la calidad. O sea, ahora cuando me hacían la pregunta esta de por qué desciende el pH o por qué debemos controlar en los pescados, les damos un valor normal, pero eso va a variar dependiendo de la especie. Eh, sí. Después, el pH va a subir por acción enzimática propia del animal o microbiana, ¿sí? Porque esos pH, sobre todo los que llegan a 6,2, 6,5, se acercan a la neutralidad y esto favorece a la proliferación microbiana. En el caso de los pescados, también van a tener una flora microbiana particular, sí, que van a ser psicrófilos, aquellos pescados, microorganismos que trabajan incluso a temperaturas bajas, por eso también no pueden estar mucho en refrigeración, salvo que estén cerca del 0 grados, porque siguen actuando en heladera, distinto de la carga microbiana que pueda tener una carne vacuna, ¿sí?
que son por ahí mesófilos y trabajan a temperaturas más altas. Por eso no se pueden también conservar mucho en refrigeración si compran un pescado. Se les va a echar a perder mucho más rápido. Entonces, ¿esta parte la llegaron a escuchar o fue antes el corte? Pues justo en donde hablábamos de pH, hasta ahí llegamos y se cortó porque se desconectó. Bien. Bueno, entonces, la técnica les dice que tienen que pesar 5 gramos de muestra previamente picada, van a medir 45 mililitros de agua, nosotros usamos una probeta, siempre utilicen las probetas que sean más próximas al volumen solicitado, o sea, si tienen que medir 45, utilizarán una probeta de 50, no irán a buscar una de 1 litro, por ejemplo, ¿sí? Si bien las buretas tienen su graduación y son consideradas buenas, a medida que varía el tamaño o el volumen del material, puede generar, sí, alguna diferencia. Entonces, si tienen una probeta de 50, usan la de 50. Van a mezclar, van a agitar, van a dejar reposar y van a medir pH. Ahora, ustedes ya con la experiencia que tienen midiendo pH y con lo que hablamos por ahí la clase pasada, que tienen que considerar a la hora de trabajar con un pHímetro como este digital. Muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿hay pHímetros que permiten la calibración únicamente con los 3 buffers? Es decir, tienen que tener los 3 buffers para ser calibrado, y si están vencidos, a veces el aparato dice no, que el buffer no sirve. Y hay otros que permiten la calibración con un solo buffer. ¿Qué harían en el caso? Bueno, si tiene 3 o si exige los 3, van a calibrar con los 3. Pero, ¿qué consideración tendrían si el pHímetro, por ejemplo, les deja calibrar con uno solo? Lo hablábamos un poco en la clase pasada. Si ustedes van a trabajar en un rango ácido, no va a ser suficiente que tengan un parámetro, un solo buffer. Siempre traten al equipo de calibrarlo con los 3 si es posible. Ahora, si no tienen, pueden bajar a 2 en el medio o en el rango en el que van a trabajar, ¿sí? Controlen siempre eso, porque he visto que hay muchas prácticas en donde miden pH, pero lo hacen con un solo buffer. Y no, tienen que ser lo más preciso, darle la mayor información posible al equipo para poder tener un buen resultado. Entonces se consideraría que tendríamos que mínimo por lo menos calibrarlo con 2 dentro del rango Sí, de lo que nosotros queremos medir. sí, si ustedes van a trabajar con pH ácidos y básicos, y no, tendrán que calibrarlo con los 3 para estar Claro, más seguros, ¿sí? Ustedes cuando tengan un equipo los tienen que conocer para cuidarlo, ¿sí? claro, Para que les dure y para también trabajar, usarlo correctamente, ¿sí? bien. Hay muchísimas experiencias, manías en las personas, sobre todo si ustedes, por ejemplo, tienen que estar a cargo de otra gente que trabaja en un laboratorio. No todos trabajan de la misma manera y entonces ustedes tienen que lograr, si están a cargo de un laboratorio, es que todos trabajen de la misma manera y de la manera correcta. Lleva su tiempo, cuesta, pero bueno, es algo que también tienen que considerar si ustedes van a hacer informes o ser responsables, poner la firma a la hora de que el personal esté entrenado y aún sabiendo haga las cosas correctamente. Yo he visto muchísimo mal manejo de los materiales y por eso se arruinan rápido, chicos. Y son caros. Les comentaba a los que no estuvieron en la clase pasada que los electrodos que teníamos en los pHímetros de la facultad se compraron como hace 2 años. Hoy deberían estar funcionando perfectos. Pero, ¿qué pasaba? Los electrodos siempre van sumergidos en una solución salina y esa siempre tiene que estar constante. Si no lo estoy usando, tiene que estar en esa solución, porque si no se descalibra, se pierde, el electrodo se rompe, ¿sí? O deja de funcionar. Y muchas veces encontraba el electrodo vacío,
por ahí puede ser la persona que los chicos que trabajaban cuidando buscaban, pero a veces pasan los pHímetros o el material de un laboratorio a otro y demás, y entonces responsabilidad del docente o también de ustedes de deber observar eso para que dure más. Y ahora, por ejemplo, hay uno que ya no sirve y el otro da valores, pero mucho tiempo, estuvo mucho tiempo también así, sin el mantenimiento ese de estar en contacto con el cloruro de potasio. Así que cuiden siempre, eso es una recomendación para el trabajo de laboratorio. Bien, acá les muestro un valor de pH que tomamos en una carne en un laboratorio y nos da 7,49. En los resultados, yo les aclaro que hasta el 2018, el artículo 272, ¿sí?, prohibía la venta del pescado que acuse un valor superior a 7,5. Después, ese fue eliminado porque no era un parámetro de confianza en cuanto a que no considera las diferentes especies y demás, ¿sí? Entonces, hoy el SENASA, como únicos análisis químicos de laboratorio, considera las bases nitrogenadas volátiles y la presencia de histamina. Entonces, bueno, esto es a modo de mención. Hoy ya el pH, no hay un valor de pH que el código considere como máximo para el control. Acá les dejo otros valores de pH para diferentes especies, ¿sí? Y los días, cómo fueron pasando los días, las formas de conservación y cómo fue variando el pH en ese tiempo. Siempre es bueno tener referencias, así que bueno, se las dejo como un dato extra. La prueba del acetato de plomo, ¿para qué sirve? Esa era una pregunta en el parcialito anterior. Y esta prueba se hace para determinar la presencia de ácido sulfídrico, ¿sí? El ácido sulfídrico se va a deber por la desnaturalización de las proteínas. Acá tienen una imagen, ¿sí?, de una estructura de una proteína, una parte, digamos, en donde las uniones sulfuro-sulfuro van a hacer a que las proteínas tengan su estructura. Recuerden que hay una estructura lineal, que es la unión de los aminoácidos, y luego la forma que tenga, ¿sí?, hay estructuras secundarias, terciarias y hasta cuaternarias, se va a dar por estas interacciones en los grupos, en algunos grupos que presentan los aminoácidos. Acá los aminoácidos azufrados pueden generar estas uniones puentes disulfuro, también hay otras, ¿sí?, entre los grupos amino y los carboxi, ¿sí? Entonces, para la prueba del acetato de plomo, lo que determinamos es la presencia de ácido sulfídrico que se da por la ruptura de estos enlaces porque la proteína se está desnaturalizando, ¿sí? Entonces, el ácido sulfídrico en presencia de acetato de plomo va a dar un precipitado de sulfuro de plomo que va a ser de color negro, ¿sí? Entonces, basándonos en eso, hacemos la prueba del acetato de plomo, en donde ustedes van a tener una tira, ¿sí? Este es la forma o el mecanismo de preparar el análisis. En un tubo de ensayo van a colocar la muestra, van a suspender con 10 mililitros de ácido clorhídrico, y luego van a agregar una tira de papel que esté embebida, ¿sí?, que ya tenga acetato de plomo al 5%, y lo que van a hacer es mojarla con un poco de agua destilada, humedecerla nada más. Recuerden siempre que se debe humedecer la parte que va a estar interna en el tubo y no en esta parte donde voy a hacer el agarre con el tapón, porque al hacer la presión o el cierre del tubo se puede romper. Entonces voy a mojar en toda esta parte y a esta la voy a dejar seca para que no se rompa y al final la tira se caiga o caiga dentro tome contacto con el líquido que está en el tubo de ensayo, ¿sí? Acá ven un análisis negativo, ¿sí? Y acá no se nota mucho, sería un positivo, pero se genera un borde negro, ¿sí?,
por la presencia de ácido sulfídrico. ¿Alguna pregunta de esto? Es un análisis que se hace para carnes, lo hicimos en el laboratorio pasado, y también se puede hacer en pescados. Hay que tener cuidado cuando las muestras llegan o cómo se toma la muestra de laboratorio. Una vez desde bromatología de la provincia, nos habían traído muestras de carne que estaba en aparente mal estado sensorialmente, pero no daba positivo hay una prueba que se llama prueba de Eber, que es cualitativa también, pero no da positivo, ¿sí? O sea, estas técnicas cualitativas a veces fallan en cuanto a que puede ser que ese ácido sulfídrico haya sido liberado y aún teniendo mal color se haya dejado expuesto y se haya perdido en el traslado y demás, y entonces por eso no dé positivo también en la técnica. ¿No hay consultas? No. Bien. Bases nitrogenadas volátiles totales es la determinación de compuestos nitrogenados de carácter volátil que se liberan como consecuencia de la degradación de las proteínas post-mortem, ¿sí? La muestra se debe alcalinizar para liberar esas bases nitrogenadas que se van a liberar y se van a arrastrar con vapor en un sistema Kendall, y se van a recoger, ¿sí?, esas bases en un medio ácido para formar sales, compuestos protonados, que después se van a titular, ¿sí?, con un ácido fuerte. Entonces, ¿cuáles son los productos que se originan? ¿Cuáles son estas bases nitrogenadas que se generan? Principalmente la trimetilamina, que va a ser producida por deterioro bacteriano, también la dimetilamina o amoníaco. Estas son las moléculas. La primera, ¿cuál es? Trimetilamina. Trimetilamina está gráficamente completa. La segunda, esto es como para recordar un poco orgánica, ¿no? Amoníaco. La segunda, dimetilamina, acá tenemos. Y acá, amoníaco, ¿sí? Recuerden que las aminas son derivados del amoníaco, en donde se van reemplazando los hidrógenos por grupos metilados, ¿sí? Bueno, estas van a venir de la degradación de los aminoácidos, principalmente componentes de las proteínas, y esta va a ser la principal. También se van a generar otras aminas que son de cadena más larga, como la putrescina y la cadaverina. Sin embargo, estas